Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487, 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos un tema bien importante para la vida de los colombianos, fundamental y de gran incidencia en lo que es toda esta espiral alcista en nuestro país. La gasolina, los combustibles, el ACPM. Y desde luego tenemos aquí al presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y otros derivados del petróleo. Sodicom es el nombre, eso es lo que agrupa a estos distribuidores. Bienvenido, Oscar Rojas, a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Estrenándose en la presidencia? Sí, estamos estrenando en la presidencia. Pero no nuevo en el negocio, ni mucho menos en Sodicom, que es la filial, podemos decir filial o la seccional de Fendipetróleo. Es una seccional que está confederada en la Federación Nacional y es la que representa a los distribuidores minoristas acá del Valle. Es decir, a las estaciones de combustible. Correcto. Que me decía usted que en el Valle del Cauca, en total, ¿cuántas estaciones tenemos? En el Valle del Cauca tenemos 488 estaciones de servicio. ¿De las cuales cuántas están afiliadas a Sodicom? 235 estaciones tenemos afiliadas hoy en día a Sodicom. ¿Y por qué las otras no? Hay otras que son estaciones privadas que están dentro de patios de empresas, como del mío y de transportadores. Otras que son de organizaciones como Terpel, que son operadores directos y hacen la integración vertical desde mayorista y minorista. Ellos no están afiliados. Y otras de grandes cadenas que son a nivel nacional, que tienen algunas estaciones en esta región y por consecuente no están afiliadas, por ejemplo, a Bogotá, o están afiliadas a Medellín, o están afiliadas en otra seccional. Entonces, por eso no tenemos la cobertura de las 488 estaciones de servicio. ¿Cuántas de esas estaciones en el Valle del Cauca pertenecen a multinacionales? Nosotros acá en el Valle tenemos de Copec, que es Terpel, que es una compañía chilena. Tenemos alrededor de 45 estaciones de servicio acá en el Valle. Otras son de Distracon, otras de HL Combustibles y así de cadenas que están en el país. Pero toda la gasolina, ACPM en general, todos los combustibles son de la misma calidad o hay diferencia en el combustible que uno encuentra en una estación o en otra? Todos los combustibles se le compran a Ecopetrol y ese es el gran proveedor de Colombia. Ahí todas las mayoristas como ExxonMobil, como Terpel, como Texaco, como Petromil, como Biomax, le compran a Ecopetrol. El manejo que hace internamente cada compañía mayorista es la que hace la diferencia en el combustible y la manera como la aditivan. Entonces, ExxonMobil utiliza unos aditivos para colocarlos en cada estación de servicio, Terpel utiliza otros aditivos para colocarlos en sus estaciones de servicio y así lo hace Chevron Texaco, lo hace Biomax y lo hace Petromil. ¿Y esos aditivos para qué sirven? Esos aditivos sirven, hay una legislación que salió en el año 86, donde dice que los aditivos se tienen que colocar en los combustibles para hacerlo más limpio, más eficiente y obviamente para contaminar menos el medio ambiente. Compañías como ExxonMobil utilizan unos aditivos muy especializados en esa parte que permiten que el combustible sea mucho más eficiente, mucho más limpio y de mejor calidad en el momento que se le entrega al consumidor final. Terpel no sé qué aditivos utiliza y Chevron Texaco utiliza muy similares a los de Exxon. Pero en general todas utilizan aditivos. Entonces, todas por ley. Uno se pregunta por qué muchas veces, ¿cómo le llaman ustedes al operador, el que le surte a uno? Al vendedor de servicio. Al vendedor, pero algunos le dicen bomberos, es que dicen algunos. Algunos le dicen bomberos, otros le dicen isleros. Isleros. ¿Por qué el bombero o islero o el vendedor de servicio, por qué le ofrece muchas veces a uno un aditivo para que mejore la gasolina que le está echando? Hay aditivos que definitivamente ayudan al rendimiento del combustible. Pero necesita aditivos adicionales a los que ya incluye
los componentes la multinacional o el distribuidor? Sí, hay algunos que sirven, por lo menos hay unos que se llaman limpiadores de inyectores, otros elevadores de octanaje, y la gente en Colombia está acostumbrada a aditivar, entonces por eso los Se volvió ofrecemos. una costumbre eso. Claro, lo ofrecemos como un valor adicional en las estaciones, porque la gente lo pregunta y lo busca. Entonces ya se volvió una costumbre del vendedor de servicio, del islero, como le llaman. Pero en honor a la verdad, no es necesario agregarle aditivo. En algunos casos sí. ¿O usted piensa en el negocio? En algunos casos. En algunos casos sí. Por ejemplo, ¿en cuáles? Por ejemplo, el limpiainyectores, el limpiador de inyectores es un aditivo bueno que ayuda a mantener el sistema de combustión muy limpio. Ya. ¿Solo en ese caso o en otros también? No, en otros también. No podemos satanizar el mercado de los aditivos. Exactamente. Bueno, pero eso no responde a la desconfianza que históricamente hemos tenido en Colombia sobre la gasolina que nos están surtiendo, porque uno desconfía que hay mezclas ilegales, que hay gasolinas que le afectan incluso la operación de su vehículo. ¿Es debido a esa mala imagen que hemos tenido por fraudes y por tanta cosa? Pues, Sami, hoy en día la cadena de combustibles está muy, muy controlada desde el productor, que es Ecopetrol, porque eso lo legalizó el gobierno con el decreto 4299 de hace unos años, donde dice explícitamente cómo se compone la cadena de combustibles y cada parte de la cadena está vigilada por ciertos entes. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos regulados por las alcaldías, por la Superintendencia de Industria y Comercio, y hoy en día para nosotros despachar un producto de mala calidad tiene que ser algo algo que se sale del contexto de una operación diaria normal. Históricamente ha habido sanciones multimillonarias, ¿no?, a estaciones de servicio en Colombia. Digo históricamente porque esto no es nuevo y desde luego se ha ido mejorando lo que usted está diciendo. Ya hay muy buenos controles. Anteriormente se hablaba mucho de esos fraudes con regularidad, ¿no? Y uno desconfiaba. Pero ahora hay que confiar en el producto que le están surtiendo. 100%. ¿Sí? 100%. O sea, no hay una estación de servicio de las del Valle y las de Colombia donde su producto no sea el que le están aplicando o el que está pidiendo el consumidor final. O sea, si el consumidor final va por un galón de corriente, es un galón lo que le están despachando. Si el consumidor final va por un galón de extra, es un galón que le están despachando. Porque algunos, yo por ejemplo era uno de los que antes echaba extra a mi vehículo. Ajá. Y llegó un momento en que uno dijo, hola, ¿usted para qué está gastando una plata de extra si puede echarle corriente? ¿Qué diferencia hay entre la gasolina corriente y la extra? ¿Y dónde aparece esa palabreja del octanaje, ahí que involucra a ese componente? La extra es una gasolina definitivamente de las mejores que tenemos hoy en Colombia. Eso no quiere decir que sea la mejor. ¿Por qué uno va a Estados Unidos y uno echa una gasolina y no hay que distinguir entre corriente y extra? No, claro, allá hay, pues lo que pasa es que están divididas por octanajes. Entonces allá dice un octanaje de 82, otro octanaje de 90, Sí, otro octanaje de 95. Pero entonces aquí le pusimos el nombre de extra porque tiene un octanaje del 92%. ¿Eso qué significa un octanaje? El octanaje de 92? es cuando hace la explosión en la cámara de combustión. Cuando tiene mejor octanaje se demora un poco más en hacer la explosión. Entonces eso hace que el combustible rinda mucho más. O sea, sí la extra... 92%. ¿Y el Correcto. otro? El de la 86. corriente. 86. ¿Y es ganancia para el vehículo o para Claro. el rendimiento? Claro, para el rendimiento efectivamente es ¿Rendimiento en cuanto a kilómetros recorridos por galón. recorridos? Sí. ¿Cuánto recorre uno con un galón de gasolina de la que le surten? Eso depende del vehículo. Por lo general, los carros están entre 40 y 45 los automóviles. Hay automóviles que hoy están dando hasta 60 kilómetros por galón en gasolina. ¿Sí? Entonces, eso depende mucho del vehículo, del cilindraje que tenga. Las motos están recorriendo 75 kilómetros por galón, 80 kilómetros por galón. Eso rinde mucho, ¿no? Uf, muchísimo. La moto es un medio de transporte muy económico, muy eficiente y pues mira la competencia que le tiene al mío. Esa es la competencia del mío. El mío irremediablemente estará afectado
por esa proliferación de las motos. La Siempre. gente optó por su solución personal Claro. de movilización. Además que si uno se pone a hacer las cuentas de cuánto paga uno por la cuota mensual de una moto versus cuánto se gasta uno en el transporte público, pues dice, prefiero poner un poquito más de pesos acá, que me da un capitalito así sea pequeño a largo plazo, al mediano plazo, que estármelo gastando en el mío. Debería sí trabajarse mucho, incluso yo he hablado cantidades de veces y los trato de convencer y algunos lo hacen, las asociaciones de motociclistas, trabajar por la responsabilidad en el manejo, en la conducción. Claro, nosotros esta semana hicimos parte del Comité Intergremial del Valle, donde estuvo el alcalde rindiendo cuentas en el Club de Ejecutivos, habló mucho del tema del mío y al final nosotros le hicimos una propuesta como agremiación de distribuidores minoristas del Valle de poder hacer una educación vial en las estaciones de servicio para las motos. Eso sería muy importante. Vamos a dar detalles, tenemos que ir a una pausa comercial y seguimos conversando sobre este y otros interesantes temas. Por ejemplo, el más importante de todos, el precio de los combustibles. Ese es un tema bien importante. Y ustedes se llevan la imagen pues de que son los responsables y no tienen No tenemos nada que ver en eso. nada que ver en eso y antes se están quejando Claro, correcto. por la participación de lo que les corresponde. Ya regresamos después de comerciales con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa, las estaciones de servicio. Usted me dio el dato de cuántas en el Valle del Cauca. 488, pero ustedes son regional solo para Cali, el Valle del Cauca o para el Cauca también. Cali, Valle del Cauca y Cauca. Ustedes, esa es la regional. La Sí, manera pero como las ustedes... 488 de estaciones de servicio que estoy diciendo allí solamente en es Valle ese del Cauca. en ese dato de las 488, solo el Valle del Cauca. Solo el Valle del Cauca. ¿Y en el Cauca? Estamos hablando de 54 estaciones de servicio. Esas ustedes también las tienen afiliadas. Exactamente, sí, señor. Bueno, ¿en Colombia cuántas? En Colombia hay alrededor de 5.200 estaciones de servicio según reporte del Ministerio del Ministerio de Minas, perdón, y Energía. Sí. Eso del contrabando en las fronteras, ¿de alguna manera alcanza a llegar por acá, a nuestra región, o no? Nunca. No, el contrabando llega a las regiones como Pasto, como La Guajira. En esas regiones sí se mueve algún contrabando, como norte de Santander. En esas regiones sí se pasa contrabando de las otras Eso con países. el precio en Venezuela, pues, y con la crisis en Pues, Venezuela. supremamente, es difícil competir con eso. Difícil competir. De hecho, hoy tenemos un problema nosotros porque es que, por ejemplo, en Nariño el combustible cuesta 3.000 pesos menos y ese combustible sale aquí de la planta de Jumbo. Y así le pasa a todas las regiones de Colombia, ¿no? Santander, por ejemplo, el combustible que va para Cúcuta sale de Bucaramanga y en Cúcuta vale 3.000 pesos menos, en Bucaramanga vale 3.000 pesos más. ¿Y eso cómo lo puede uno explicar? ¿Por qué ese menor valor? Eso fue una decisión que tomó el Ministerio de Minas para que las zonas que están en las De fronteras frontera. no se vieran tan afectadas con el contrabando y pudieran competir de alguna manera con ese combustible de contrabando. De hecho, una de las noticias del día a propósito de ese manejo especial para las fronteras es que FENALCO está pidiéndole al gobierno que suspenda el IVA por 2 meses en todo el país. Se iba ¿Sí? del 19%. Buenísimo. Pero el gobierno ya dijo rotundamente que no. Pero ¿por qué cuál es el argumento de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes? Es que así como establecen políticas diferenciales para las fronteras, ¿por qué en una crisis económica nacional como la que tenemos no se toma para todo el país? Ese es el argumento de FENALCO. ¿A usted cómo le parece eso? Pues me parecería fabuloso que el gobierno tuviera en cuenta esas apreciaciones. Esta mañana, cuando venía en el carro, escuché al ministro Cárdenas donde decía que el PIB iba creciendo el 1.2 y que eso no era tan malo. Yo digo, Tuvimos un indicador perverso y todavía mantienen una expectativa para el consolidado del año del 2% de crecimiento, pero resulta que con esto que hemos tenido en los 2 trimestres que llevamos, pues no parece, ¿no? no, estamos ante una situación un poco preocupante y el ministro esta mañana hablaba, decía,
es que estamos bajando las tasas de interés para crear mejor consumo, estamos bajando la tasa de usura para crear mejor consumo, pero el país hay que hacerle Pero una... bajo el gobierno, el Banco de la República baja las tasas de interés, Sí, pero no ha tenido efecto en el no, mercado absolutamente privado. nada. Y ahora van a bajar la tasa de usura precisamente para forzarlos a bajar las tasas de interés, pero nada que lo hacen, ¿no? Absolutamente nada, y eso es que eso no va a generar más consumo. Si todos los productos están más costosos, la gente no tiene más capacidad de endeudamiento, no tiene más capacidad de poderse gastar. Si el mínimo creció este año el 7%, pero con el alza del IVA, que fue el 3%, y muchas materias primas crecieron, por lo menos las grasas crecieron el 7 o el 8%, su materia prima, entonces eso quiere decir que un producto creció entre el 10 y el 12%. Y si a todos nos subieron el 7% en salario, pues obviamente no tenemos cómo consumir más. Entonces no hay capacidad de las personas, así bajen todas las tasas, de poder consumir un poco más. Hay que abaratar los productos y la manera de abaratar los productos es lo que dice FENALCO. ¿Y eso se refleja en el consumo de combustible? Claro, para nosotros también ha sido muy difícil el tema y ahí está en la gráfica que vamos a mostrar ahora, Sami, es cómo cada vez el consumidor recibe menos combustible porque el consumidor no tiene la capacidad que te digo de compra. El consumidor siempre echa 20.000 pesos o 30.000. Los que llenamos el tanque somos muy poquitos. Sí, sí, sí. 20.000, lo que tenga ahí en el bolsillo. 20.000, 30.000 pesos, una moto no echa más de 10.000 pesos. Muy poquitas motos uno que atiende dice, lléneme el tanque. Siempre echan 10.000 pesos. Entonces, si tú te das cuenta en el cuadro que pusimos, si la gente echa 10.000 o 20.000 pesos, en enero que estaba el galón de gasolina como 8.100, que era el precio de referencia, pues el consumidor se llevaba un poquito más, nosotros ganábamos un poquito más, toda la cadena genera más, ¿no? Porque entonces Ecopetrol vende más, los municipios venden más galones, entonces recaudan más sobre tasa y eso hace que la economía se mueva, pero si encarecemos todos los productos, pues obviamente... Pero es que eso se refleja en el día a día, en el mercado de la gente, de la gente de la clase popular, que van a pedir 1.000 pesos de tal cosa, 500 pesos de otra, ¿no? En las verduras, por ejemplo. Claro, claro. Ya hacen eso, o desde hace bastante Desde tiempo, hace mucho tiempo. Vienen haciendo eso. Es una situación muy crítica la que tenemos en Colombia, pero vamos a ver cómo mejora la cosa. Antes de ir con esa gráfica que usted nos tiene preparada, que es bien interesante, la gráfica, el comparativo de precio de referencia interno de combustibles versus valores del mercado internacional. Yo quiero que usted y los televidentes y nosotros escuchemos y veamos a Jorge Enrique Robledo, que ha sido un defensor además de los minoristas en Colombia. Veamos esta intervención de Jorge Enrique Robledo, el senador de la República, aspirante ahora a la presidencia, sobre las estaciones de servicio y cómo se mueve ese mercado en Colombia. Lo que está pasando, de entrada, por ejemplo, Terpel era del Estado y ya les pertenece, entonces imagínense si no les va a gustar el modelo económico. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de las inconsistencias, el doctor Llora dice, hay 18 mayoristas, pero no dice que hay 4 que tienen el 86% del negocio, es que, sí, entonces... Estas son las realidades, digamos, que no son de la formalidad y la teoría, sino de la práctica y de los hechos. Bueno, ese es un punto que es evidente, ¿no? También se nos dice, no, es que Terpel solo tiene 206 estaciones de servicio, pero es que aquí no se están peleando las 5.000. Aquí se están peleando las estaciones de servicio de las grandes ventas, las centrales, las fundamentales. Yo hice la ironía de que por allá una estación de servicio de un pueblo polvoriento no sé dónde nadie la va a tomar. Pero además no solo son esas 206, sino que además tienen 1.854 abanderadas, que le dan un poder en el mercado absolutamente descomunal y un poder depredatorio o predatorio en contra de los demás. Esa es la realidad. Porque si no se manejan las cifras de una determinada manera que se puede evitar, digamos, la comprensión de lo que se está diciendo o presentarlo de una manera que no corresponde con la realidad. Y el otro punto, se nos fue el superintendente. Bueno, está por aquí. El otro punto es este, que yo creo que es el punto central del asunto. Aquí sí hay un debate sobre el modelo económico. No en el sentido en que sea un debate entre el modelo el de la propiedad privada
versus el de estatizar la economía. El Polo nunca ha planteado estatizar la economía, nunca hemos planteado acabar con la propiedad privada, pero aquí sí hay un debate sobre cuál es el modelo económico. Todo el superintendente Robledo pues se defiende diciendo, no, yo cumplo la ley, pero eso no hace de la ley una buena ley, ni de la Constitución una buena Constitución. Eso simplemente lo que dice él es que él está cumpliendo unas normas. Bueno, esas son partes fundamentales de esta intervención de Robledo. Me llama la atención eso que él dice, de cómo la mayoría de las estaciones están en poder pues, de las multinacionales y sobre todo de las ventas de esas estaciones. Él habló de unas abanderadas. ¿Qué es eso de las abanderadas, En Oscar? el negocio de combustible hay estaciones que son abanderadas, como él lo menciona, son las estaciones que somos propietarios, algunos distribuidores minoristas, y llega una compañía mayorista como Terpel, como Exxon, como Chevron, como Biomax o como Petromil, y le dice al minorista, quiero que usted tenga mi marca en su estación de servicio. Y por colocar esa marca en la estación de servicio yo tengo que firmar un contrato con esa mayorista, que es un contrato que exige la ley, que le exige el ministerio para poder tener un código dentro del ministerio. Y tengo que firmar un contrato por X cantidad de años, 5 años, 3 años, 10 años, 15 años, dependiendo de las condiciones que ese mayorista le dé al minorista. Entonces, a eso es lo que llama el senador Robledo abanderadas. Ya. En el mercado minorista ha venido pasando una situación bastante difícil para nosotros los minoristas, y era lo que el senador Robledo hacía referencia en su intervención en la Comisión Quinta del Senado, y es que los mayoristas están actuando como minoristas hoy en día. Entonces, el gran paquete que tiene hoy Terpel, que ya no es colombiano, que es capital chileno, y eso quiero hacer mucho énfasis, porque la gente todavía sigue pensando que Terpel es Colombia. Terpel no es Colombia, ese capital es chileno y todas sus utilidades se van para Chile y para sus accionistas en Chile. Ellos tienen 220 estaciones de servicio en el país operadas directamente por ellos. Entonces actúan como mayorista, comprándole a Ecopetrol, como minorista, vendiéndole a todos los consumidores finales. Y eso ponen la camisa de mayorista y luego la de minorista. Exactamente, y eso para nosotros es una competencia desigual. Desigual. Claro, porque es que es muy difícil competir con una compañía que es la primera en el mercado, en todo sentido, ¿no? Porque ahí salió en las 5.000 empresas de la revista Dinero, la compañía es la segunda compañía, primero está Ecopetrol y después está Terpel. Es bien interesante este tema y claro, es que hay cantidades de temas claro, se nos están quedando además, y ya vamos a ir con la gráfica que habíamos anunciado, pero tengo que ir primero a mensajes comerciales. Ya seguimos conversando, vale, Oscar. Gracias. Cartas sobre la mesa ya regresa con ustedes. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, llegamos al punto bien importante y crítico, que es el del precio. Ustedes le han enviado un mensaje al gobierno nacional, como tanta gente lo está haciendo desde hace bastante tiempo, porque hay que reconocer que esto no es porque no se haya puesto de manifiesto, esto lleva años de reclamos. Y yo siempre me pregunto por qué, a pesar de eso, el gobierno sigue con la misma formulita y con falta de claridad, porque ustedes lo que le piden al gobierno es claridad. Correcto. En la fijación del precio de los combustibles. Y ustedes no entienden, ni nosotros los colombianos, por qué seguían en la referencia del precio del barril del petróleo del Golfo de México, es decir, un precio internacional, para sacar esa famosa fórmula del precio de los combustibles en Colombia, y con una tasa impositiva altísima, que es lo que nos encarece el precio del galón de combustible. Expliquemos eso en detalle, Oscar, y luego vamos a escuchar a uno de los que ha luchado tanto tiempo por eso, que es Luis Fernando Velasco, el senador de la República que estuvo en la presidencia. Correcto, que es de las personas que más sabe de combustibles que hoy en el Senado. Yo, guardadas las proporciones, recuerdo en las épocas antiguas que yo he manejado, Hugo Serrano. Ese era un estudioso del tema Ese impresionante. era el gran estudioso del tema. Sí.
y que había que quitarse el sombrero frente a lo que Hugo Serrano siempre decía. Pero Velasco ha ganado cada vez en conocimiento y en credibilidad sobre el tema. Así que más adelante vamos a escucharlo. Y primero lo escucha usted como presidente de Sodicom. Ok. ¿Cuál es la posición que le han expresado al gobierno? La posición es la siguiente, Sami. Nosotros queremos que el gobierno tenga una claridad absoluta de cómo se establece el precio de combustible para poder nosotros tener nuestros manejos hacia el consumidor final. Hoy el consumidor final le dicen, el precio se calcula con el precio de referencia del Golfo de México. Y si uno abre a Google, que es nuestra enciclopedia hoy, y le pregunta, dígame los precios del barril de petróleo en el Golfo de México de los 7 meses que va corrido el año. Y resulta que empezamos con un barril de petróleo en $51 y hoy estamos en 47, 48 dólares. Y el precio de combustible en Colombia ha subido 468 pesos. Entonces, no hay coherencia de lo uno con lo otro. Hace unos meses yo hablaba con el presidente de Delta Combustibles, que es una compañía de Panamá. Ellos cambian el precio de combustible cada 10 días, pero ellos sí lo hacen con su precio de referencia internacional. Entonces ellos ya saben cómo se va manejando y qué precio van a desde tener. luego, si sube, pues hay que subirlo, Hay que pero subir, si baja también hay que también hay que bajarlo. bajarlo. Entonces aquí no, aquí por el contrario es absolutamente, hay que poner la bola mágica y decir qué va a hacer el ministro hoy, que es 31 del mes, a ver si va a subir o va a bajar, porque es que eso no lo entendemos. Y por más de que le pedimos explicación al gobierno, tampoco ellos dan una explicación lógica. En una intervención que hizo el ministro en la Comisión Quinta del Senado, que fue muy pocos días de lo que hizo Robledo, él dice que esa es la fórmula y que a él le llega un sobre y que él se encarga de publicarla, no más. No más. Pero no hay una explicación. ¿Y eso justa a encarece, en qué dimensión encarece el galón de gasolina? Es decir, ¿a cómo debería cobrarse justamente? Utilizo esa expresión deliberadamente, justamente porque es injusto lo que están haciendo y es meternos la mano al bolsillo a los colombianos. ¿A cuánto debería cobrarse el galón de combustible? El precio justo deberían ser unos $2, que es más o menos lo que está en los mercados de Centroamérica Es decir, y Estados Unidos. Cerca de 6.000 pesos. 6.000 pesos. Lo que pasa es que aquí tenemos el 29% de los 8.000 pesos que tú pagas por el galón de gasolina, 8.600 pesos, 29% es impuestos que le ha colocado el gobierno nacional a ese producto y que lo pagamos absolutamente todos, el de la moto, el que va por el tarro, el del BM, el del Mercedes, todos pagamos eso. Entonces es muy difícil pagar un tributo del 29% todos los días y que la gente no se dé cuenta. Esa es otra cosa que el consumidor final tiene que darse cuenta. Estamos pagando 29% de impuestos en cada galón. En cada galón. Pero eso lo graficaron Luis Fernando Velasco precisamente en el momento en que era presidente del Congreso con Juan Diego en la famosa sección del ojo de Juan Diego en Noticias Caracol. Vamos a ver qué explicaciones da sobre eso del componente de ese galón de combustible. En solo impuestos termina pagando 2.483 pesos. Hay otro impuesto rarísimo, yo no sé por qué el Consejo de Estado lo quiere mantener. Cada vez que usted tanquea un galoncito de gasolina, le tiene que mandar a Ecopetrol, que es una empresa mixta, o sea, le envía a particulares 110 pesos, que es un margen de contribución, una vaina rarísima. En transportes, porque la gasolina hay que transportarla y todo eso, paga 553 y los mayoristas y los minoristas tienen unas utilidades que suman 1.043. En otras palabras, si usted suma aquí, usted ya ha pagado más de 4.000 pesos y todavía no ha pagado una gota de gasolina. Entonces, que no nos vengan a decir que la gasolina es barata en Colombia. Fíjese, entre impuestos, lo que le paga adicional a Ecopetrol, el transporte y las utilidades, usted ya ha pagado en el galón 4.000 pesos. Entonces, vamos a buscar en dónde está el problema. Básicamente, ¿qué es la gasolina, Juan Diego? La gasolina es petróleo refinado. Entonces, busquemos cuánto vale esa materia prima. En febrero del 2014, el barril de petróleo estaba en $101.
y a febrero del 2016 bajó a $31.42. Mire el descenso en los Sí, el precios. desplome. Comparemos qué ha pasado con el precio del galón de gasolina. En febrero del 2014 estaba a 8.591, en febrero del 2016, o sea, Bueno, actualicemos esas cifras a precios de hoy, con la comparación que hacía Luis Fernando Velasco. El precio del barril hoy está en $48. El precio de la gasolina corriente está en 8.665. O sea que el descenso que él habla ahí del 2014 al 2016, que se ubicó en 7.700 pesos en el 2016 y en el 2014 estaba en 8.500, hoy lo volvimos a ganar con un precio del barril exactamente igual. ¿Y a qué se refiere Luis Fernando Velasco, el senador, con la decisión de la Corte que incumplió el gobierno? Eso es Eso de los parafiscales. ese es un valor que fijó el gobierno para un fondo de estabilización que él demandó. Exactamente. Y la Corte le dio la razón a él, pero el gobierno lo transformó este año con la reforma tributaria en otros tributos. Entonces le hicieron conejo Le hicieron al conejo. senador Y le hicieron conejo a la Corte. y le hicieron conejo a la Corte, correcto. Sí. Y a los consumidores, a todos. Ahora, hablemos, porque se nos está avanzando, agotando el tiempo, sobre eso de cómo ustedes se quejan porque les está generando ese valor del galón de la gasolina tan caro. Algunos dicen que la más cara del mundo. Sí, correcto. Les está generando pues unos inventarios nutridos, abundantes a ustedes en las estaciones y realmente una ganancia que en ocasiones llega 2%, 3% y creo que en algunas hasta el 1%. Correcto. Vamos a explicar eso después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Vamos a tener que volverlo a invitar, Oscar, porque Muchas gracias. este tema es muy complejo, muy difícil y desde luego hay que estarlo reiterando. La reiteración es importantísima Correcto. para que la gente tenga una fácil comprensión. Quería que nos explicara, entonces, ¿cómo es que ganan ustedes? ¿Cuánto ganan por galón de gasolina y cuánto ganan por ACPM? Pero además, volvamos a explicar un poco más en detalle eso de la cascada de impuestos. Usted tiene una relación incluso más amplia que nos presentaba Velasco. Claro, mira, en ese 29% que nos presenta Velasco de los 2.500, 2.600 Sí. pesos que hoy suma todos los impuestos, tenemos un impuesto nacional por galón de 450 pesos con 80 centavos. Ese impuesto no sabemos Eso no se sabe qué destino tiene. para qué utilización lo hace el gobierno. Tenemos un IVA de los combustibles de 720 pesos con 52 centavos por galón, que es un IVA que le clavaron al producto, que no es descontable, que nadie se lo puede descontar y que está ahí. ¿Correcto? Porque tú echas y no te puedes descontar 720 pesos por galón. por galón. Tenemos un impuesto al carbono que se creó en la última reforma tributaria, que supuestamente es para estudios del medio ambiente y una cantidad de cosas que hasta ahora no lo hemos visto, no sabemos en qué está, que son 124 pesos, .20 centavos por galón. Tenemos un IVA del margen mayorista que no entendemos por qué el margen mayorista debe tener IVA, que es de 75 pesos. Y tenemos una sobretasa de 1.166 pesos por galón. Esa es la cantidad de impuestos que tiene este producto al consumidor final, que nadie se los puede descontar. Tú tanqueas eso y no te puedes descontar un solo peso en tu declaración de renta, en tu declaración de IVA, en nada, porque no hay cómo. Bueno, aquí hay una pregunta que debo hacer y que es importante explicar. Y yo siempre he hablado que los negocios deben ser negocios sanos, negocios que uno entiende que deben tener utilidades. Claro. Es decir, si es un negocio a pérdida, pues eso no funciona. Y tantos negocios se van cerrando en Colombia por eso, tantas empresas. Pero si es tan dramática la situación de las estaciones de servicio con esos márgenes de utilidad tan bajos, ¿por qué se crean más estaciones de servicio
y hasta hay polémicas acerca del uso del suelo que hemos tenido históricamente, recuerda Ajá. usted. Y en el caso personal suyo, usted, pues, eso es como los transportadores que también se quejan, que tienen un bus y luego tienen otro y luego otro más y así van sumando buses. ¿Usted con qué empezó? ¿Cuántas estaciones de servicio tiene ahora y empezó con una sola o no? Nosotros empezamos con una sola, pero te quería hacer una apreciación a eso. En los años que estuvimos, que había tanta proliferación de estaciones de servicio, el negocio tenía en ese entonces una connotación diferente. No habían entrado los mayoristas a operar como minoristas. Los márgenes por galón eran más razonables. Hoy en día, con la decadencia del margen, con estos micromercados que se manejan en ciertas zonas de la ciudad y en ciertas zonas del país, el margen de combustible se ha bajado mucho. Entonces, esa proliferación de la que hablábamos hace 10, 11 años, eso ya hoy no se da. Hoy escasamente... ¿Se ha decantado? Muchísimo. El año pasado, por ejemplo, pues en Cali está congelado el uso de suelos porque no hay dónde más construir estaciones de todas las que salieron en ese entonces, que fue como en el 2006-2007. Y aquí en Jumbo, por ejemplo, el año pasado se abrieron 2 nomás. En Candelaria se abrió una. O sea, es muy poquito lo que ya hoy... Ya es muy poco. Claro, porque como es tan consolidado Pero el con negocio... esos márgenes tan pequeños, ¿cómo se defienden económicamente ustedes? Nos defendimos en la transformación del negocio. A nosotros nos ha tocado transformar nuestras estaciones de servicio, aprovechar nuestro metro cuadrado, construir locales, volver otra vez a los Pequeños negocios, a los negocios alternos como es comida rápida, el lubricante, las tiendas, supermercados, no grandes superficies, no pequeñas superficies. pequeñas superficies. Entonces nos ha tocado arrendarle a las personas de D1, a Cosechas, a Gane. Hemos vuelto a mirar el negocio de lubricantes, de cambiar de aceite, la venta de llantas y la venta de baterías como un negocio principal, el lavado, que tantas exigencias tiene hoy por parte de el uso del nitrógeno para las llantas. O sea, el uso cuando me preguntabas por los aditivos, para nosotros es un rubro importante vender aditivos, a la gente le gusta en Colombia y eso nos deja también platica. Entonces, todos esos servicios, hoy en día en muchas estaciones vendemos helados, gaseosas. Pero fíjese que a pesar de esas condiciones adversas desde el punto de vista del margen de utilidad, ustedes hacen competencia porque creo que compiten en precios también entre estaciones, ¿no? Claro, competimos en precios porque ese es el mercado, o sea, el mercado es un mercado libre y como dice nuestro superintendente, ustedes tienen que competir, competir y competir. Entonces uno tiene que, si el vecino está a tanto y precio, desde luego eso beneficia al usuario, el único beneficiado es el consumidor final. el consumidor final, pero que compitan en precio pero sin deteriorar o sin afectar la calidad, ¿no? No podemos, o sea, en eso tienen que estar tranquilos los consumidores finales. Por ejemplo, en ExxonMobil nosotros tenemos una bandera, porque las estaciones que nosotros tenemos son de Exxon y de Exxon y Mobil. Tenemos un programa que se llama el Programa de Calidad y Cantidad, que es un programa que tiene el sello Icontec, supervisado y auditado por Icontec. Y ellos pasan todos los meses por todas las estaciones de servicio de Colombia. Tienen laboratorios rodantes en todas las ciudades. Y auditan la calidad y la cantidad con la que está despachando. Entonces, en eso tienen que estar tranquilos los consumidores finales. Siempre despachamos el galón exacto. Eso es una auditoría interna. Pero sí hacen controles en las administraciones, en los municipios. Aquí en Cali, por ejemplo, ¿funcionan los controles? La Superintendencia de Industria y Comercio está muy activa en el tema. Pero más la superintendencia que la misma administración municipal. Correcto, más la superintendencia que la misma administración municipal. Porque la superintendencia sí sabe cómo se calibra un dispensador, sí sabe cómo funciona un dispensador. Entonces ellos están mucho más activos. Hoy sacaron un reglamento técnico la Superintendencia de Industria y Comercio que ya está empezando a regir, que van a colocar unos precintos en cada dispensador y eso nos cuesta dinero, ¿no, Sam? A los distribuidores minoristas. Claro. Cada vez que la Superintendencia va y nos coloca un precinto, nos cuesta 60.000 pesos por manguera para garantizarle a quién, al consumidor final, que va a echar el combustible, que le van a aplicar un galón exacto, para que esté más tranquilo el consumidor. Regáleme un dato rápidamente. ¿En qué forma se ha afectado el consumo a nivel del Valle del Cauca, el consumo de combustibles por esta crisis económica y por el valor de la gasolina? A nivel país tenemos un decrecimiento del 2% en los consumos de los combustibles y a nivel del Valle del 1%.
que eso es una salvajada. Aquí en el Valle nosotros despachamos por plantas 93 millones de galones en el año pasado, o sea, el 1% son 9.300.000 galones que vamos decreciendo este año. O sea, es bastante el decrecimiento en combustibles. Eso es un indicador que nos habla de lo que está pasando con la economía. Claro, es un indicador fuerte porque es que te tienes que mover, pero no tienes el dinero suficiente, entonces tienes que echar exactamente lo justo. En transporte, en diésel, es donde más decrece, que estamos teniendo un crecimiento del 4%. ¿Por qué? Porque el consumo masivo no se está moviendo. Entonces las grandes compañías como Colgate, Palmolive, todas estas grandes, Procter & Gamble, no están despachando la suficiente mercancía y por consecuente las compañías transportadoras no se mueven. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son la mezcla que tiene hoy la gasolina, que tiene 8% de alcohol, y el diésel, que tiene 5% de aceite de palma. Ese alcohol es el etanol. El etanol, correcto, que producen nuestros Y ingenios aquí en aumentaron Valle. el porcentaje del 6 al 8%. Hemos tenido mezclas del 10% y dependiendo de la producción de los ingenios la bajan al 8%. En el invierno pasado la bajaron al 6%, pero como el invierno fue tan fuerte, se dejó unos meses sin mezclar. Hoy llegamos otra vez al 8% y estamos en el 8%. Ese componente también encarece el producto. Claro, porque estamos hablando de 666 pesos por galón en la mezcla. Si no tuviéramos esa mezcla, bajarían esos 600. Favorece el ambiente, desde luego. ¿Sí lo favorece? Más que todo eso se hizo para que las reservas de petróleo se extendieran en el largo plazo, para poder colocarle un No componente. tanto para proteger el medio ambiente. Dicen que sí, pero esos estudios todavía no están como muy concretos de cuánto es lo que realmente le favorece al medio ambiente mezclar en el 8% un galón. Y hablando de los temas de fraude, por ejemplo, que ha sido lo que yo le preguntaba, pues como una de las imágenes que la gente ha tenido, usted me dice que ya es prácticamente imposible que detecten que hay una estación que está haciendo esos fraudes, de esas mezclas ilegales o algunas Sí, otras eso ya hoy en día, y los carros son muy sensibles, Sammy. Entonces, si tú mezclas un combustible con otro, el carro inmediatamente lo siente, entonces el consumidor va a estar ahí haciéndote el reclamo o la queja. Estamos ya terminando el programa y, repito, habrá otras oportunidades. Muchas gracias. Cuéntenos qué mensaje quiere dejarle usted a los televidentes de Cartas sobre la Mesa acerca de lo que es la posición de Sodicon en este momento en el Valle del Cauca. A ver, el mensaje es, exijámosle al gobierno que nos tenga unos precios justos del combustible y que nos los establezca en una fórmula que todos entendamos. Eso es lo que queremos en Sodicon. Que estén tranquilos que las estaciones del Valle son estaciones que favorecen al consumidor final tanto en calidad y en cantidad. En eso pueden estar tranquilos nuestros consumidores. Pues muchísimas gracias, muy amable por haber aceptado la invitación de Cartas sobre la Mesa y les deseamos lo mejor a Muchas gracias, los Sammy. miembros de Sodicon. Muy amable por tu invitación. Muchas gracias a los televidentes por vernos. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere los esperamos el próximo miércoles 7:30 de la noche, Canal 14 y repetición jueves 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.